Te damos gracias por tu amor, por tanta misericordia con tu pueblo, Señor. Y hoy queremos honrarte, Espíritu Santo, porque has tocado nuestro corazón con esta alabanza de tu pueblo que viene a buscar tu santo nombre, unido en familia, Señor, con un corazón humillado, con un corazón entregado para que usted, Señor, sea en esta mañana glorificándose en nuestras vidas. La iglesia cristiana de la familia Canaán dice un fuerte y poderoso amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y desde acá, desde Santa Cruz, Bolivia, nos reunimos con todas las naciones que se conectan a través de las redes, y que este mensaje que Dios ha puesto en el corazón de cada de nosotros pueda ser cultivado en esa tierra fértil que tenemos cada uno de nosotros. Ahí los que nos estamos conectando, puedes poner amén, conéctate. Si tienes algún motivo de oración, habrá gente siguiendo la transmisión para hacerlo. Y acá en la iglesia, ¿cuántos están contentos de estar hoy día acá, en este lugar? Amén, gloria a Dios. Sé que es una semana muy, muy especial para cada uno de nosotros. Los niños pueden pasar con las tías, los que quieran, los que se sientan a gusto pueden ir, si no quedar, no hay problema. Los prejuveniles también. Yo quiero hacer una pregunta, iglesia. ¿Quién viene por primera vez hoy día a un servicio en la iglesia? Puede levantar su mano. Amén. Gloria a Dios. Tenemos una visita, otra visita. Gloria a Dios. Ahí tengo amigos muy, muy queridos. Tremendo. Gracias por estar. Nosotros acá en la iglesia siempre decimos, vuelva siempre, ¿no? Eso es. Realmente para mí es muy, 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 muy gratificante este día, porque Dios concedió un deseo de mi corazón. ¿Cuántos sienten alegría cuando ven realizado a una petición que ustedes han hecho a Dios y de pronto, así de repente se da? ¿No es cierto? A mí me pasó algo muy especial y quiero contarlo como un pequeño testimonio antes de entrar en la palabra, porque es importante hacer conocer a la iglesia. Hace varios meses, no sé cuántos, varios meses, una hermana querida que está aquí con nosotros, la hermana Ana María Hoyo, póngase de pie, queremos saludarla, démosle un aplauso, todas la conocemos, hermana de años en la iglesia, muy intercesora, muy metida con nosotros. Pasó un momento muy difícil, cáncer, garganta, operaciones, y cuando estaba en un momento muy delicado, yo fui al hospital y el Señor puso esta palabra en mi corazón: usted va a entrar bailando y saltando a la iglesia, hermana. Y eso quedó en mi corazón siempre. Y decía, ¿cuándo irá a ser ese día? Hoy día, antes de que empecemos, estaba la alabanza ensayando acá, cuando la veo entrar danzando y bailando en el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Eso es sanidad, es milagro, y es importante creer, porque dice que si lo cree, todo te será posible, ¿no es cierto? Entonces creemos así. Amén, hermano. Muy bien, muchas gracias por seguir compartiendo tiempo con nosotros. Hemos venido desarrollando una serie de enseñanza basada en que somos obra en construcción. ¿Cuánto lo creen? Somos obra que estamos en construcción. Somos seres imperfectos buscando la perfección de Dios. Amén. Y tenemos que ir todos los días mirando, analizando, internalizando e ir tratando de cambiar conforme a la enseñanza nuestra forma de ser, relacionarnos, cómo crecer en el Señor, y cómo esta construcción permanente tiene que ir dando frutos. El anterior domingo estuvo la pastora Erika compartiendo con ustedes sobre la humildad y el orgullo, ¿no? Y cuánto nos muestra en cuánto tiempo, cuántas veces podemos ser orgullosos o tener una falsa humildad o buscar la humildad. Entonces, a través de la palabra vamos llegando a ese punto. Hoy día yo quiero cerrar esta serie de predicaciones porque creo que ya hemos venido hablando sobre este tema para la iglesia eclesiásticamente, para que crezca y aprenda algo muy importante. Y hoy voy a hablar sobre
¿cómo construimos o cómo estamos construyendo nuestro aposento, tu aposento? Y vamos a definir un poco bíblicamente lo que es un aposento. Yo sé que cada uno ahorita en este momento le viene una definición, un aposento, un cuarto, una cama, donde voy y me aposento, me quedo o estoy, a donde tengo algún lugar. Pero este aposento en construcción que Dios señala en la palabra, se propone y habla algo mucho más importante que simplemente un lugar. Porque tener un aposento de intimidad con Dios, un aposento de oración, un aposento de estar, un aposento donde los domingos podemos estar congregados como este templo, es algo que tiene que ser en tu día a día y en tu relacionamiento con Dios. Amén. Entonces, esto implica que cuando Dios va avanzando en la construcción o reconstrucción o acomodo de nuestra vida, es obvio que para ser transformado a su imagen innecesaria, es necesario que cada uno de nosotros tengamos una comprensión cabal, certera, una comprensión exacta de la persona, el carácter, la determinación de cómo caminó Jesús para nosotros, como ejemplo. Entonces tenemos que ir conociendo para alcanzar esta familiaridad con Jesús, para alcanzar esta intimidad con Jesús. Tenemos pues que estar con Él. Los matrimonios íntimamente van conociendo conforme pasa el tiempo y del momento que se casan al tiempo que va pasando van apareciendo cosas, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Uno va conociéndose más. Ah, yo no sabía que te hacía estas cosas, digamos, ¿no? Cuando aparezco con alguna maña en casa, digamos, de dejar algo fuera del lugar y me dice mi esposa, ah, esta es nueva. ¿No les pasa? Entonces, esto es la familiaridad y el relacionamiento que Dios busca con cada uno de nosotros. Busca ligarse íntimamente y es en la intimidad donde vamos a descubrir motivaciones, deleites, anhelos, tristeza y también tenemos que llegar a percibir visión y propósito. ¿Cuál es la visión y el propósito? Y si nosotros apreciamos todas estas características, esta intimidad nos va a permitir moverte antes de una acción de Dios. O sea, conocer la reacción que podemos tener ante diversas circunstancias por la intimidad de Dios. Y hoy hablaremos de este significado de aposento, ¿no? El término aposento se menciona en diversos pasajes de la Biblia. Y quiero empezar con un pasaje que está en Mateo, capítulo 6, versículo 6, que es muy conocido, ¿no? En el cual dice y nos habla que el aposento es mucho más que algo físico, que un lugar. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto, te recompensará en público. Dentro de nosotros hay muchas cosas, muchos cuestionamientos, muchas situaciones, muchos procesos que solo Dios conoce, hermano, hermana. Y estos son los tiempos de intimidad que nosotros tenemos que colocárselo al Señor para que el Señor los mire, te ayude a discernir y te enseñe cómo hacerlo adecuado para el Señor. Amén. Entonces, vamos a ir viendo que el término aposento tiene una connotación que tiene que ver con la comunión con Dios, con ese relacionamiento íntimo con Dios. El aposento también simboliza ese lugar de encuentro con Él. En el Antiguo Testamento encontramos referencias, por ejemplo, en Éxodo
capítulo 26, del versículo 33 y 34, cuando habla del tabernáculo, de cómo tenía que hacerse, daban las indicaciones, y habla de algo, dice, colocarás el velo, le está enseñando cómo hacer el tabernáculo a Moisés para su pueblo. Le dice, colocarás el velo por debajo de los ganchos, y allí, delante del arca del pacto, donde iba, donde simbolizaba la presencia de Dios, ¿no? Pondrás el propiciatorio, un espacio antes, y el velo que separará el lugar santo del lugar santísimo. Entonces ya te va hablando de la importancia de lo que es dedicarle al Señor ese aposento dentro de tu corazón. Ahora, fijémonos que la importancia de este aposento en la vida cristiana tiene que ver con tu intimidad. Porque Dios está mirando tu corazón en este momento. En este momento está mirando si estás realmente enfocado en lo que has venido a hacer, si estás realmente pensando qué cosas vas a hacer mañana, qué cosas vas a hacer después. El Señor nos ve en todo tiempo y en todo lugar. Este jueves, movido por Dios, dije, voy a darme una vuelta por el ministerio de hombres, y vine y recibí, le digo a nuestro hermano Sergio, lo llamo y le digo, voy a ir a visitar ahí por ahí el ministerio, voy a recibir palabra. ¿Y cómo que fue recibir palabra? ¿Qué tiene que ver con esto? Porque se tocó un tema, por ejemplo, cuando en Juan capítulo 1, cuando habla Jesús y estaba buscando sus discípulos, y se está siguiendo una serie de los 12 discípulos, el carácter, el acercamiento, cómo se llega a compactar este equipo que va con Jesús. Estaban hablando de uno en especial, y dice la palabra que cuando en Juan capítulo 1, versículo 48, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, he aquí que viene un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así de pronto. Y le dice Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que yo soy un hombre que no tengo engaño? ¿Cómo puedes darte cuenta, Señor? Entonces te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y ahí le responde Natanael, tú eres el que tiene que venir. Y Jesús le dice, ¿y porque yo te vi debajo de la higuera, ya dices que yo soy el que tenía que venir? Yo, pensando, analizando y meditando en esto, el tema de estar en la higuera para Natanael, nadie lo conocía. Nadie sabía que él se metía ahí. Entonces él dice, este me conoce verdaderamente y este sabe. Entonces la vida cristiana en el aposento adquiere un significado mucho más amplio más que un lugar físico. Se refiere a un espacio interior. Cuando habla de la higuera, de cuando estabas debajo de la higuera, era que él estaba relacionándose con Dios. Él estaba recibiendo la petición de Natanael, y también la recibe en cualquier momento con nosotros en ese lugar de aposento, de intimidad que tenemos que entrar todo el tiempo. Porque podemos estar asistiendo a grupos, podemos estar haciendo cosas, podemos ir a la iglesia, podemos profesar, podemos tener una Biblia en el auto, podemos tener una Biblia junto a nuestra cama, pero íntimamente, ¿cómo está tu relacionamiento con el Señor? Abriéndole tu corazón, diciéndole, soy imperfecto, Señor, mostrame cómo puedo mejorar, cómo puedo hacer. Y obviamente te habla y te dice a través de conocernos. ¿Y cómo podemos conocerlo a Dios? Conociendo las Escrituras. ¿Y cómo puedo conocer las Escrituras? Dedicándome a la meditación, la oración, el estudio y estos temas, oración, meditación, estudio. Vamos a ir definiéndolo, fíjate. La oración, en el aposento nos acercamos a Dios con una petición, un clamor, un agradecimiento, donde podemos expresarle sinceramente si podemos compartir nuestras alegrías con Él o no compartirlas, o compartir nuestras preocupaciones, nuestras necesidades, nuestras tristezas. Ese lugar de oración tiene que ser hecho en un aposento. Porque veo personas que hacen una religiosidad en bendecir los alimentos, y iglesia, no está bien. Y esto viene también para mí.
Bendecir los alimentos, tengo que tener la conciencia totalmente puesta en el agradecimiento. ¿Cómo llegó el alimento a mi mesa? ¿Cuánto tú, Señor, das la firmeza para dar la provisión? Agradecer por eso. Eso es fundamental. La meditación en la palabra, reflexionemos lo que ha hecho Dios, lo que nos promete Dios como personas, como familia, como comunidad. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es tu identidad en Dios? De reflexionar en esto, y en el estudio, pues en el aposento tenemos que conocerlo a Dios a través de escudriñar todas las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta, ¿estás construyendo un aposento? ¿Estás construyendo un aposento? Y vamos a encontrar que tal vez hay personas que pueden estar en este momento diciendo, bueno, la verdad que yo tenía un tiempo mejor años atrás y tenía un mejor relacionamiento. Hoy me encuentro con que no estoy, pero este es el tiempo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Las misericordias de Dios se renuevan cada día. Dale un aplauso al Señor. Eso es. ¿Por qué? Porque este es el tiempo del Señor, no ayer. No lo que te pasó ayer. Este es el tiempo del Señor, ¿no? Entonces, entendemos que aposento es un refugio donde buscamos una intimidad con lo divino, recibimos su dirección, su guía a nuestra vida. Por eso es importante cultivar y valorar nuestro aposento. ¿Cómo lo valoro? Dios usa el aposento alto una y otra vez en nuestra vida. Y cuando hablo del aposento alto, voy a hablar de ese momento de intimidad, eso de ligarte de un momento a otro de repente con Dios, cuando has sido tocado, cuando ha sido el Señor visible en tu vida. Y hay dos momentos que yo particularmente lo he sentido en esto de buscar esta intimidad con el Señor, y quiero trasladarlo. Había un pastor amigo, ¿no? Muchos lo han conocido, muy especial, el pastor Carlitos de Souza, alias Negritiño, le decían, algunos lo conocían, duro de carácter, pero era un hombre que hace, pastor, eran 3 de la mañana orando, me decían, ¿no? Llegaba a las 5 de la mañana, me despertó el Señor y he venido a orar porque te he traído una palabra. O sea, era un hombre que estaba ligado, y yo de pronto lo veía orando, jugando al fútbol allá, corriéndolo a todito. Ganaba muchas almas y corría en el fútbol. Era algo que a mí me llamó mucho la atención, y la experiencia primera, y a esto apunto, iglesia, la experiencia primera de ese aposento alto, de esa construcción, de ese lugar, porque aposento alto se decía en las casas grandes que había en Israel, ponían un aposento alto para recibir allá los momentos especiales de comunión, de coinonía, donde recibían visita. Era el lugar más bonito de la casa, ¿no? Donde Jesús pide en una casa también que se haga la última Santa Cena, en un aposento alto, en una casa, tiene una connotación muy especial. Entonces, este momento, así trasladándolo a lo que es un aposento alto, fijémonos que tiene que ver ese momento cuando el Señor te dice, oye hermano, acá hay un elefante en el living de tu casa. ¿Se acuerdan? Cuando hemos llegado al Señor, ¿qué es lo primero que es? Confrontarte con tu viejo hombre, confrontarte con el pecado, confrontarte con tu forma de pensar, con tu forma de hacer. Pero lo que yo pienso es normal porque todo el mundo lo hace. No, es un elefante que está llenando esta sala. Yo no puedo tener intimidad en este aposento con vos si esto no lo confrontamos y lo sacamos. No podemos tener intimidad, aposento alto con el Señor, si mantenemos un elefante, por llamarlo de alguna manera, un pecado, un error, sin darle nombre y sacarlo de nuestra vida. No, Dios es bueno, Dios me ama, Dios me perdona, Dios va a hacer nuestra vida. No, pero también te va a confrontar. Y este es el primer momento del confrontamiento que hay, donde
pones tu pensamiento en orden hacia el Señor. Y la primera experiencia del aposento alto podemos verlo, fíjense, en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, cuando habían agarrado al Señor Jesús y ya lo estaban llevando y empezaba todo el tema del juicio. Dice que Pedro, que era el apóstol más efusivo, más fuerte, peleaba por él, no te voy a dejar, hacía muchas cosas, ¿no es cierto? Lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo sabemos. Y acá dice, Jesús le dijo, porque Pedro le dice que le seguiría hasta la muerte. No, yo no te voy a dejar. Pedro se lo dice. Y Jesús le dice en un confronto, en una intimidad, le dice, escúchame. Jesús le dice, de cierto a cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, antes que amanezca, me vas a negar 3 veces. Yo creo que debe haber sido durísimo para Pedro después de decirle, no, Señor, yo te voy a seguir. Pero había una intimidad y Jesús sabía de que había algo ahí en su carácter que tenía que confrontárselo. Y Pedro fue el más usado por el Señor. Y eso lo venimos viendo. Pedro quizás estaba tratando de hacer que las cosas funcionaran mejor por lo que había acontecido, pero Dios no le permite a nadie que las cosas sean tratadas superficialmente. Dios no permite que tus cosas que tenés guardadas, que están interfiriendo en tu aposento, lo trates superficialmente. Él necesita que sea confrontado, que Él necesita que sea expuesto, Él necesita que sea colocado delante de Él para tratar ese problema, para tratarlo verdaderamente. Y Dios necesita que no rechacemos algunos temas difíciles y a veces los tratamos con ligereza. No pasa nada, yo después total arreglo, pido perdón, me arreglo con el Señor. Aquel Señor te está diciendo que tenemos. El Señor tiene una agenda muy dura para tratar contigo con referencia a tu relación íntima con Él. Amén. En Juan 14, versículo 1 al 3, nos deja claro cómo Él quiere tratar algunas cosas en nuestra vida. Y dice así la palabra, no se angustien. Hermano, no te angusties. Confíen en Dios y confíen en mí, dice Jesús. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Estoy con esta versión en el TVI. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que no hay. Y voy a ir a prepararles una. Es una promesa del Señor que te va dejando, que te va preparándote un lugar para ti. Y si me voy y se lo preparo, vendré a llevármelo conmigo y ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. O sea, ya te va marcando que en el aposento alto hay que tratarlas las cosas. Y Él quiere sacarte de sendas del desánimo, donde has podido a veces ceder al error, al pecado, donde hay destrucción. Él muestra todo su potencial para lograr la reconstrucción. Y para lograr eso, Jesús no se anda con rodeo. Él te confronta. Él te dice, en este lugar, en este aposento, en esta intimidad, tú y yo vamos a tratar estos temas. Y nos enseña como creyente una hermosa experiencia, como a Pedro le dijo, sé que me amas, Pedro. Sé que me amas, pero en tu corazón hay cosas que yo sé que ante el peligro vas a decir que no me conoces. Yo lo sé. Entonces el Señor es consciente y nos confronta. Ahora, yo creo que le debe haber dicho a Pedro, te estoy confrontando porque no deseo que esos planes se conviertan en satisfactorios para ti. Ok, ya estuve con Dios, estuve con Jesús, caminé 3 años con Él, ya murió en la cruz, sigo mi vida. Como un poco lo que quisieron hacer algunos apóstoles, quisieron seguir su vida. Después de haber caminado con Jesús, después de haber tenido esta intimidad, este aposento, quisieron seguir haciendo su vida. Y hermanos, no pudieron. Porque Dios se encargó de volver a venir en este segundo encuentro con el aposento. ¿No? Todos tenemos que saldar cuentas con Dios. Y eso es parte de nuestro ser cristiano, de nuestro ser
creyente, de todos los días ir buscando. Y el efecto de la santidad de Dios, ¿saben cuál es el efecto de la santidad de Dios en cada una de nuestras vidas? Sacar a luz lo que está escondido. Ese es el efecto de la santidad. Dios tiene que sacar, tiene que tratar, tiene que recomponer, tiene que instruir, tiene que acomodar. Porque muchas veces a muchos nos avergüenza o puede avergonzar que otro sepa cosas íntimas de uno, de nuestro relacionamiento, y no buscamos cómo mejorarlo, cómo sacarlo, cómo hacerlo. No nos exponemos en la pareja a hablar, porque tratamos ligeramente las cosas, ya esto se va a arreglar. Dios quiere arreglar definitivamente una agenda contigo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Fíjate que es tan importante esta agenda porque Él pide una clase de confesión íntima, como que dice la palabra de Dios en Santiago 5:16, confiesen sus ofensas unos a otros. Confiesen sus ofensas unos a otros, oren unos por otros y para que sean sanados, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahí nos va enseñando la palabra. ¿Cuál es el significado bíblico que nos puede inspirar de este aposento a buscar este encuentro profundo con nuestro Creador y fortalecer nuestra vida espiritual? Podemos encontrarlo en muchos lugares y en muchas formas, pero yo me quedo con una historia que me encanta. La he leído muchas veces, me ha hablado muchas veces, y es la historia de una mujer tsunamita, que representa a la iglesia. No la vean a la mujer, cuando vean a la tsunamita, vean la iglesia. Y esto está en Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 11. Esta historia de una mujer nos muestra, lo vamos a leer, y dice así: aconteció también que un día pasaba, repetilo, pasaba, que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Ella le dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que siempre que pasa por nuestra casa es un varón santo. Y yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allá cama. Significa reposo. Que pongamos mesa significa alimento. Que pongamos silla significa estadía. Y candelero, que significa luz, fuego, presencia de Dios, comunión. Todo eso está la tsunamita pretendiendo. La iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia. Y el que pasa es la presencia de Dios. Yo te pregunto, ¿la presencia de Dios está pasándose por tu vida, por tu casa, o está quedando? Lo estás invitando, estás preparando una cama, estás preparando una mesa, estás preparando una silla, estás preparando un candelero para poder atraerlo, para que su presencia more en tu vida, en tu casa, en tu familiaridad, en tu matrimonio, en tus relaciones. Y ese es el cuestionamiento, iglesia, de construir un verdadero altar para el Señor. Aleluya, dale un aplauso. Fijémonos que aquí hay cosas que me llaman poderosamente la atención, haciendo el análisis de este pasaje. Es esa intuición espiritual que ella tiene. Eso que lo mueve, que nos dice que esta mujer primero lo invita a comer, pero tiene una intuición de que era un hombre santo, que era el Espíritu Santo. Entonces, esta intuición espiritual tenemos que tenerla permanentemente en nuestra vida para invitar al Espíritu Santo a nuestra casa, a nuestra morada.
a ese aposento, a ese momento íntimo que tenemos que tener con el Señor. Fijémonos que también podemos ver la generosidad y tenemos que aplicarla, no pensar en la mujer, en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nosotros. Somos generosos porque dice que la mujer se percató que Eliseo, el hombre de Dios, necesitaba, y no hablemos de un hombre, no hablemos de una persona física, hablemos del Espíritu Santo de Dios. Necesitaba un lugar para quedar, para descansar. Ella era perspicaz en reconocer la importancia de proveer para las necesidades de él. Era también creativa en el modo como preparó el cuarto. Entonces eso significó mucho para Eliseo. Y dice la palabra de Dios y continúa la historia en el mismo capítulo, en los versículos 12 y 13. Dice así, entonces, dice Gizi, el criado de Eliseo, el hombre de Dios, llama a esta tsunamita, le dice a Gizi. La llamó y vino delante de ella y le dice entonces Gizi, ¿no? el servidor de este profeta, tú has estado muy atenta con nosotros, has estado solícita, has estado cuidando de nosotros con todo esmero. ¿Qué quiere que el Señor haga por ti? Y acá nos muestra otra condición. Cuando nosotros nos acercamos en el aposento alto al Señor, siempre estamos pidiendo. Siempre estamos necesitando. Y está bien, es correcto. Pero aquí vemos una posición muy importante en esta mujer que representa a la iglesia. Y una posición que nosotros debemos tener. Entonces, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable al rey por ti? ¿Necesitas una muñeca para algo? ¿Necesitas uno? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que te haga? Y ella le responde, nada. Yo habito en medio del pueblo. Ella le responde que nada. Entonces, en estos versículos se hace evidente que la tsunamita había compartido su hogar con una sincera generosidad, preocupación y no esperaba nada a cambio, más allá de dar comodidad al Espíritu Santo, darle comodidad a tu relación con Dios. Está bien que muchos necesitamos, está bien que muchos tenemos que pedir, está bien porque la palabra dice pide y se os dará, toca y se abrirá, está bien. Pero fíjense que la solicitud de esta mujer que nos representa a nosotros por dar comodidad al Espíritu Santo. ¿Y cómo le vas a dar comodidad al Espíritu Santo? Pues limpiando tu templo, hermano. Si tu templo está lleno de cosas que incomodan al Espíritu Santo, no vas a tener ese momento de intimidad que está buscando y poder darle con generosidad la cama, la silla, el candelabro. No vas a poder darle esa estadía. ¿Se acuerdan cuando le dije, repitan, pasaba? Ahora la palabra es, se queda. El Espíritu Santo se queda en tu casa, se queda en tu intimidad, se queda en tu aposento. Y es lo que nosotros tenemos que transformar y ver como esto. Ahora tenemos que asegurarnos y necesitamos entender, porque Dios nos recuerda en su palabra lo que Dios dice. Por ejemplo, en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, porque Jehová mira, ¿qué dice? Mira al hombre, pues el hombre mira lo que está delante de los suyos, pero Jehová mira el corazón. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues que el hombre mira lo que está delante de sus ojos y Jehová mira el corazón. Está haciendo una diferencia. Yo no voy a ver las cosas igual que vos, que usted, que no voy a verla, amado hermano. Eso nos dice la palabra. Había un elemento que faltaba en el hogar de la mujer tsunamita. Y se da cuenta el criado del profeta. Obviamente el Espíritu Santo no necesita que le digas lo que necesitas, lo que querés. No necesitas, porque Él lo sabe. Si tenés intimidad, Él lo sabe. Y fíjense que aquí en la palabra dice en Segunda de Reyes 4:14, en el mismo pasaje que estamos leyendo. Y Él dijo,
¿qué pues haremos por ella? Ella no quiere que le hable a generales, no quiere que le hable dice que está bien. ¿Y qué haremos por ella? Y le dice Gizi, aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo, no va a poder tener. Y a mí se me llena de emoción el cuerpo cuando leía toda esta parte de la palabra, porque hay cosas que Dios quiere darte en intimidad y te las va a entregar sin necesidad que se la pidas. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ella no le pidió un hijo cuando se le dio la oportunidad. Aún así, Eliseo le profetiza y le dice que va a tener un hijo. Y ella concebió un hijo después de un año. Le dijo, aquí en un tiempo, en una fecha similar, vas a tener un hijo. Y ella le dice, no, me estás cargando, pero si marido ya no puede, está mayor. Y se le da el hijo. Ella no lo pidió, pero le entregó. Ahora, en toda esta historia, avanzando un poquito más allá, sigue contando la historia de esta sulamita que nos representa a nosotros como pueblo. Sigue contando que el hijo crece. Ok, le da el hijo y el hijo crece. Y dice en el versículo 18, el niño creció, pero aconteció algo. Y en ese algo que aconteció, vino un día a su padre, que estaba con los segadores, y le dijo, papá, le dice el niño, tengo un dolor de cabeza, me duele mi cabeza, ay papá. Y el padre le dijo a su criado, llévalo con su madre. Lo llevan, lo sacan del campo, lo llevan con su madre, y habiéndolo, dice, él tomado y traído a su madre, se sentó en sus rodillas hasta el mediodía, y fíjense qué trágica la historia, hermano, y murió. ¿Pero cómo? Se lo regaló el Señor, le dio el Señor y murió. Y ahí yo tengo que hablar de algo que extraje de esta historia. La estabilidad en la crisis. Que la iglesia tiene que aprender a tener como meta. Porque las crisis se van a renovar, los problemas van a existir. En el mundo tendrás aflicción, pero no te preocupes, yo vencí el mundo, dice el Señor. Ante una tormenta, ante una circunstancia, Él está durmiendo en la barca. ¿Cuánto lo creen? Aleluya, dale una aplauso, Señor. Entonces, la estabilidad en la crisis es importante porque fíjense que cuando dice, y murió, entonces dice, y cuenta la historia, ella subió, lo puso sobre la cama del varón de Dios, en la intimidad con Dios. No buscó otra cosa, buscó a Dios y se lo entregó a Dios, se lo entregó al Señor. Y se salió. Lo destacable de toda esta historia es el silencio de la mujer tsunamita frente a la muerte de su hijo único. No hubo queja, no hubo amargura, no hubo griterío, sino hubo una confianza total. Simplemente partió con la decisión fija, yo voy a ir a buscar a ese hombre de Dios. Yo voy a buscar el Espíritu Santo, yo voy a buscar el favor del Señor, yo voy a hacer que el Señor restaure esto. Y esto es lo grandioso. Y dice que así en el versículo 22 del mismo capítulo 4, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de tus criados y una de tus asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese con él. Él dijo, pero ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, no es día, no es reposo. No le había dicho nada que el niño que él lo mandó con su madre, cuando estaba en el campo, había muerto. Lo único que ella quería era traer el varón de Dios. Y la mujer le contestó, cuando continúa el relato intenso, y parece ser como una película todo esto, si nosotros los extraemos en imágenes, es una historia fabulosa que la podemos contrastar con cualquier momento de nuestra vida. Y acá dice que la palabra de Dios la vio de lejos, dice. Antes que ella llegara, la vio de lejos el Señor. Y le dice a su criado, anda a preguntarle. Y le vas a preguntar, ¿te va bien a vos?
¿Te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? ¿Y saben qué contestó la mujer? Dice la palabra en algunas versiones, paz. En otras versiones dice, bien. Ella sabía que su hijo estaba muerto en la cama de que había preparado en el aposento con su hijo. Pero ella estaba tranquila y confiada, porque le dice, bien. Cuando la mujer lo encuentra a Eliseo y le cuenta lo que había ocurrido, este lo envía al criado con una instrucción que pusiera un báculo sobre el rostro del niño. Más tarde, cuando Eliseo llegó con la mujer al lugar que donde tenía el niño, en ese aposento alto, dice Segunda de Reyes capítulo 32 y 35, ya ha venido Eliseo a la casa. He aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió, se tendió sobre el niño y aquel nos describe todo lo que hizo. Poniendo su boca sobre la de él, su ojo sobre su ojo, su mano sobre sus manos y se tendió sobre él. Y el cuerpo del niño entró en calor y volviéndose luego se pasea por la casa una y otra vez y después subió, se tendió nuevamente con él y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos, vivió. Aleluya. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener por la confianza. La palabra te está diciendo que aunque haya tormenta, aunque haya incomodidad, si tú confías, si tú estás seguro de tu intimidad con Dios, de tu relacionamiento que has hecho con Él, Él te va a dar lo que estás necesitando. Y eso es tener un aposento bien construido, bien cimentado en el Señor. Entonces, la obediencia que aquí vemos entre el hombre de Dios, Eliseo, el Espíritu Santo y la sulamita, la mujer o la iglesia que somos nosotros, esta interacción fue evidente. Porque dice un pasaje más adelante en el capítulo 8, en el capítulo 8, en el versículo 8 en adelante, dice: que el mundo en general iba a pasar por grandes pruebas. Venían 7 años de hambre. Y el Espíritu Santo, el hombre de Dios, este Señor, viene, le dice así: ahora bien, Eliseo había dicho a la mujer cuyo hijo de él había revivido: anda, vete con tu familia, ¿no? Anda, vete, salí con tu familia al lugar donde pueda, porque el Señor ha ordenado que te vayas, porque va a haber un gran hambre en el país y esto será duro durante 7 años. Fíjense que si vemos la historia, el comienzo, la mujer era una mujer importante. Era una familia que tenía cosas. Era una familia que estaba ahí acomodada. Y muestra la obediencia de cuando el Señor dice: esto tenés que hacer. Si el Señor te dice confrontar estas ideas, tenés que confrontarlas. Si el Señor te dice tengo que caminar de esta manera con la palabra de Dios, tenemos que hacerlo. Tenemos que limpiar enojo, iras, palabrerías, discusiones. Tenemos que limpiar todas estas cosas. Porque es necesario, ¿para qué? Para poder ser ese canal abierto entre tu lugar santo y la presencia de Dios para regalarte este discernimiento espiritual. Y al cabo de los 7 años, dice la palabra, cuando regresó del país de los filisteos, se fue 7 años. Se fue 7 años, dejó todo, pasó todo. Y cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera sus casas y sus tierras que había dejado. En ese momento el rey estaba hablando con Gisi, el criado del hombre de Dios, que le había dicho: cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y entre las cosas que le contaba Gisi del rey, le contaba que al rey le contaba que Eliseo había revivido a un muerto. Y la madre justo llega en ese momento a rogarle que le devuelva sus tierras y sus posesiones. Fíjense cómo Dios tiene tiempos perfectos. No tiene coincidencia, sino tiene diosidencia. ¿Cuántos dicen amén?
Aleluya. Dios sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe lo que va a hacer. Y esta mujer que estaba preocupada por todas las cosas que perdió, porque el profeta le dijo, salí de aquí porque va a haber sequía, va a haber pobreza, va a haber hambruna. Lleva a tu hijo 7 años y vuelve a los 7 años y vuelve justo cuando le estaban contando al rey las maravillas que había hecho el Espíritu Santo. ¿Qué maravillas ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué maravillas ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué maravilla ha hecho Dios en mi vida? Y eso tenemos que contarlo y estar seguros que las volverá a hacer. Porque el hecho de estar con Dios no es recordarse, una vez yo tuve una experiencia espectacular, yo recibí. No, hermanos, todo el tiempo Dios quiere renovar la misericordia y la comunicación y la intimidad contigo día a día. Día a día Él quiere estar cerca a ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender de este aposento. Entonces, desde un principio hasta el fin, esta historia de esta mujer, vemos fe, sinceridad, estabilidad en la crisis, fortaleza en medio de las circunstancias, de la ansiedad. Y es un gran ejemplo, aunque las circunstancias sean de lo más temible, es un gran ejemplo del poder y la bondad del Señor en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Eso es fundamental que nosotros lo entendamos. Ahora, para ir terminando y cerrando, tenemos que ver algunos pensamientos finales de toda esta historia, que es una historia, como puede haber muchísimas en la Biblia, para hablarte de tu relación íntima con Dios, de tu relacionamiento estrecho con el Señor, de tu aposento alto que tenés que construir. Y no hablo de un cuarto con almohadones, que está muy bien si lo tienes y podés la posibilidad de hacerlo. Pero habla de tu momento, tu día a día. Esta mujer recibió muchas retribuciones, tuvo un hijo, más tarde murió, le fue devuelto, después perdió todas sus posesiones, le devolvieron. Y lo más importante fue convertirse en amiga del profeta. Amiga del Espíritu Santo. ¿Cuántos son amigos del Espíritu Santo en este lugar? Diga amén y dale un aplauso al Señor. Si así estás construyendo una relación, pues gloria a Dios, porque te voy a hacer algunos cuestionamientos ahora. ¿Qué requiere Dios a cada uno de nosotros? ¿Qué pide Dios a cada uno de nosotros para que este relacionamiento sea real, eficaz, verdadero, consciente, vivo? Requiere pues compromiso. Usted no podrá construir una relación verdadera y eficiente con el Señor si no se compromete. Tenés que comprometerte, y no te hablo de comprometerte con intimidad y con iglesia, te hablo de comprometerte con el Espíritu Santo. Comprometerte verdaderamente con Él. Entender que Él te fiscaliza, que Él te mira, que Él está, que tú eres su templo. Y Él se contrista, Él se enoja, hay una tercera persona real. El amor de Dios tiene que ser visible en ti. La motivación para tener una relación con el Señor es el amor. Nosotros lo amamos a Él. ¿Saben por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero. Él te amó primero. Tienes que decirle gracias, Señor, porque me amaste primero. Aunque no nos merezcamos, Él nos amó primero. Eso lo dice Juan, primera de Juan 4:19. Tenemos que tener temor de Dios. Tenemos que tener obediencia a Dios. Y parte de esta obediencia de Dios es obedecer su palabra, su mandamiento. Tenemos que tener una comunicación afectiva, total, en este relacionamiento con el Señor. Es este tipo de comunicación práctica que va a través de la oración, y esa oración que va en dos direcciones, que sube y baja, como dice en ese lugar donde estaba orando, y subían y bajaban los ángeles, y así tiene que haber ese momento especial. ¿Cómo lo estás construyendo? Eso es fundamental entender. Otra cosa que te va a pedir el Señor es, hermano, perdona a otro. Perdona. Hemos hablado sobre esos temas. Cuando no perdonamos, nuestra relación con Dios se rompe y te dice, espera. Si venís a traerme tu ofrenda aquí al altar, déjala ahí, no me la traigas. Andá, ponete a cuenta con el que crees que tiene un problema.
No solamente que vos tengas un problema, con el que crees que tiene un problema. Renueva todas las cosas que son obstáculos en tu relación con Dios. ¿Qué puede obstaculizar? No sé, capaz tus pensamientos, capaz tu forma de ver las cosas. ¿Hay algo que está obstaculizando tu relación con Dios? Y te vas a dar cuenta que Dios te va a mostrar si sinceramente le abrís tu corazón y le preguntás. Y no solo se refiere al pecado, porque puede ser que hayas limpiado de cosas pecaminosas, erradas, pero ¿qué te está distrayendo? ¿Qué te distrae? Capaz la parte económica, la parte financiera, la parte laboral, la parte social. No sé, ¿qué distracciones están sacándote del verdadero tiempo de comunión con Dios? Tal vez algo tan hermoso como tu propia familia. Entonces, ¿qué más te pide el Señor? Te pide también que alimentes diariamente esa relación con Dios. Yo quiero pedirle a mi hermana ahí viene la levita, porque realmente este tema de estar siendo procesado por el Señor, de estar en construcción, de ser una obra que se está construyendo, implica muchos factores de tu vida. Implica factores sociales, implica factores laborales, implica factores familiares, implica valores, principios que tal vez creamos que están correctos, porque el mundo te lo está marcando como que está bien. Hoy estamos siendo avasallados como familia, implantándose leyes que destruyen a la familia. ¿Qué estamos haciendo para preservarnos como especies, como hijos del Señor? ¿Cómo estamos cuidándonos unos a otros? ¿Cómo está nuestro tiempo de calidad con Dios? ¿Cómo está nuestro tiempo de intimidad con el Señor? ¿Cómo está nuestro tiempo en el cual diariamente yo puedo ir a Él y hablar sinceramente? Estoy cansado, estoy necesitado. Porque la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la pregunta que yo te puedo hacer: ¿es Cristo el que te está fortaleciendo? ¿O te está fortaleciendo los deseos de quedar bien con otras personas? ¿O te está fortaleciendo el salario? ¿O te está fortaleciendo tu capacidad intelectual? ¿Qué te está fortaleciendo? Y esos son los cuestionamientos que tenemos que hacernos, iglesia, para crecer. ¿Cómo estoy alimentando diariamente esta relación con Dios? ¿Cómo la alimento? ¿Cómo la alimento? ¿Estoy orando? Y uno puede responder: sí, oro. ¿Tengo obediencia? ¿A qué? Pueden preguntar. Entonces es un tiempo, amada iglesia, en el cual es necesario que nosotros volvamos a revivir ese momento fundamental. Quiero pedirle a Sebastián que pueda pasar con la alabanza, porque mientras la alabanza nos va a ministrar, nosotros como pueblo tenemos que pedir que el Espíritu Santo ministre nuestra mente, ministre nuestro corazón, ahí donde estamos. Ministre nuestra vida, ahí donde estamos.
Si tú estás conectado, tal vez no lo vas a ver ahora, lo vas a ver otro día. Que el Señor ministre tu corazón y te diga qué está guiando tu relación con Dios. ¿Cómo estás siendo desafiada en tu relación con Dios? ¿Cómo estás siendo confrontado en tu relación con Dios? ¿Cómo yo puedo alimentar este momento importante? ¿Cómo yo puedo realmente ver que esta relación no tenga obstáculos, para que yo pueda decirle como esa tsunamita al hombre de Dios que pasaba: quédate en mi casa, quédate en mi hogar, quédate en mi aposento, no te vayas de mí, te necesito? Y eso es lo fundamental, amada iglesia, de poder despojarnos, de poder entregarnos. Porque tal vez hay requerimientos buenos que le estás haciendo al Señor. Yo no sé, tal vez hay personas que están pidiendo: Señor, necesito una relación, necesito mi pareja, necesito construir mi matrimonio. O hay matrimonios que están diciendo: necesito que tú te entrones más en nuestro relacionamiento, que nos hagas más visible. O hay personas que en lo profesional están pasando momentos difíciles. Tal vez estamos en los 7 años que dice la Biblia de escasez y hambruna. Y el Señor te va a decir: deja estas cosas. Yo no sé qué te puede dejar o decir dejar. Pero sí lo que sé, que si tienes una relación con Dios, Él te va a encargar de darte todo lo que tu corazón necesita. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Amada iglesia, puede ponerse de pie. He preparado un aposento para ti. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y piensa que tu corazón es ese lugar que tú has preparado para el Espíritu Santo. Piensa que ese lugar es el lugar donde está el Señor abrazándote, donde el Señor está mirando todos tus pensamientos, todas tus necesidades, todos tus deseos. Y este es un momento para decirle: Señor, confróntame. Confróntame, Señor. Mientras esta alabanza suena, busca 3 cosas que te están separando de Dios. Solo 3 cosas que te están impidiendo tener una relación certera, fuerte, eficaz, visible con el Señor. Me cautivaste, no quiero que te vayas, no quiero que te quedes. He preparado un aposento para ti. Desde ICF Canaán, desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, nosotros como Iglesia Cristiana de la Familia Canaán nos despedimos de las redes, nos despedimos de esta conexión, pero no dejes de estar buscando la presencia de Dios para que edifique tu casa, para que edifique tu tabernáculo y puedas tener una semana llena de bendiciones. En el nombre de Jesús nos despedimos. La iglesia dice amén, amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.